Bueno, bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección de salud. Y nos encontramos el día de hoy con una doctora venezolana, pediatra, que está radicada desde hace varios años en España. Ella tiene un monólogo y de verdad que es un gran placer y honor tenerla aquí en nuestro espacio, porque ustedes saben que nos encargamos también de, bueno, de levantar un poco todo lo que es a todos nuestros médicos y presentárselas a ustedes. Nuestro tema de hoy es la importancia del asma. ¿Por qué? Porque el asma, aparte de toda la adherencia que tiene que tener el paciente y todo el resto de las cosas, es algo sumamente importante que ustedes entiendan qué hay que hacer con el asma, ahorita con COVID y también sin el COVID. Marley. Hola Sajitza, mucho gusto, muchas gracias por la invitación a tu espacio. Para mí es un placer compartir con ustedes un poquito de mis conocimientos y poder transmitirles un poco a los que nos escuchan algún tema tan importante como es el asma en pediatría. Muy bien. Ajá, cuéntanos un poco, sobre todo porque ahora estamos en la atención de la parte respiratoria. Antes no estábamos tanto, pero ahora sí. Cuéntanos un poco de ese paciente asmático. Sí, mira, el asmático va a ser asmático exista o no exista COVID, como siempre digo. Entonces es muy importante, sobre todo, que los padres sepan que no deben suspender ningún tratamiento, porque a veces se angustian, porque bueno, y si le doy este inhalador o se va a empeorar, o si le da COVID, ¿cómo sé si lo que tiene es COVID o no COVID? O sea, primero es importante que los padres sepan reconocer y saber cuáles son los síntomas de ese niño con asma, porque obviamente estamos en plena pandemia y sabemos que el COVID o los procesos virales, porque el COVID es un virus entre tantos virus que tenemos nosotros, y que uno de los desencadenantes de las crisis de asma, que vemos sobre todo, por ejemplo, en el invierno, los países que tienen estaciones, son los procesos virales que pueden desencadenar una crisis de asma. Pero esto no quiere decir que un paciente asmático vaya a tener una presentación más grave del COVID, a menos que sea un asmático grave o un asmático que esté muy mal controlado. Pero si sabemos que es un paciente asmático y contamos y seguimos al pie de la letra las indicaciones del médico y no suspendemos ningún tratamiento controlador, no tenemos por qué caer en el pánico que si le da o no le da COVID a ese niño. Exactamente. Marley, ¿y cómo es ese abordaje? ¿Cuál es la adherencia? ¿Cómo aprende el papá? ¿Cuál es la edad más importante? Los preescolares, los lactantes, ¿qué edad es la más importante? O los escolarizados ya que ahora están entre casa, hay algunos países que entran y salen, están mucho más expuestos. ¿Qué es lo más importante que mantengan con ese tratamiento? Sí, sobre todo los padres, los escolares, los preescolares que ya están en contacto con otros niños, que bueno, desde el inicio de la guardería, como digo yo, que es el mal necesario porque es donde más se enferman los niños. Entonces, los lactantes, a ver, los menores de un año, es muy poco frecuente que vaya a debutar el asma en un lactante. Muchas veces, o lo más frecuente, es tener una bronquiolitis como ese primer episodio de sibilancias en el niño. Pero ya cuando tenemos el diagnóstico, que eso es lo más importante, aceptar el diagnóstico, y a partir de ahí que Exacto. el padre acepte el diagnóstico, porque existe la fase de negación, aquí se usa mucho la palabra bronquitis, bronquitis, no, él no es asmático, él sufre de bronquitis, el asma es un Exacto. diagnóstico y yo digo que lo que no se diagnostica no se trata correctamente, por lo cual el deber del médico es primero diagnosticar el asma y una vez desde ese punto familiarizar a los padres con el diagnóstico y darles esa tranquilidad. ¿Cómo aprende el padre? Con una explicación visual. El paciente se dice que aprende el 80% con las cosas que ve. Entonces hay que ser muy visual, con esquemas, con dibujos. Mira, esto es un Claro, bronquio claro. sano, esto es un bronquio enfermo y esto es lo que pasa en la vía aérea. Y a partir de ese punto, ofrecer los distintos tipos de tratamiento. No, y definitivamente, y sobre todo cuando están empezando que tienen los lactantes, esa bronquiolitis, una llamada de atención, el papá que esté atento, decirle, mira, Sí. pendiente de cualquier otra crisis que venga, porque esto podría en un futuro, deberá ser asma si se repiten las crisis, porque como dices tú, igual nos llega a nosotros los otorrinos, no, eso pues no tuvo nada, eran varios episodios, los tenía mensuales, pero no era nada. No era nada. Es así, Sí. definitivamente así. ¿Y cuál sería el esquema de tratamiento recomendable en la actualidad que se está Sí, manejando? mira,
En la crisis es igual para todo el mundo. Cuando tenemos las crisis, que el paciente tenga tos asociado a dificultad respiratoria, que el paciente inclusive tiene el habla entrecortada, niños que ya hablan, el uso del músculos accesorios. Siempre les explico que vean al niño desnudo para ver si se marcan las costillas, el tiraje intercostal. Entonces, en ese caso, los broncodilatadores de acción corta es el tratamiento de elección. Y decirles que ese tratamiento no produce adicción, que no son tratamientos malos, sino que es el que va a abrir ese bronquio. Y después tenemos el tratamiento controlador, que se va a diferenciar en menores de 5 años y mayores de 5 años, porque obviamente depende de la edad del niño. Existen tratamientos maravillosos que nos llegan a conseguir el control total, que es lo que uno busca, no a medias, sino el control total del asma. Excelente. Con respecto a cómo le decimos al niño que esté atento a las señales de cuándo le va a empezar la crisis, que busque ayuda de sus adultos, que entienda que tiene que hacer el tratamiento. ¿Cómo abordamos al niño? Bueno, yo en la consulta siempre les explico cuando son niños que ya entienden, saber percatarse cuáles son esos síntomas que tiene que estar pendiente. Primero, ¿qué se lo desencadena? Si es un niño que está bien y de repente empieza a correr, a hacer deporte y él siente esa necesidad de falta de aire, que empieza a toser, porque muchas veces podemos tener el asma inducido o desencadenado por el ejercicio. O ese niño que en las noches tiene esa tos repetitiva porque es más predominantemente en las noches, que le cueste respirar, o que si son niños pequeños que los padres ya sepan, mira, empezó a toser repetidamente y veo que le cuesta respirar. Yo le digo que a veces dicen, es que la nariz tapada es dificultad para respirar. No, es la sensación de ahogo, que no pueden, a veces eso, que no pueden ni hablar, el uso, el tiraje, la tos. Entonces, claro, ese paciente que ya está grande, que sepa reconocer sus síntomas, yo siempre les digo, no te dé miedo usar el Ventolin. Si tú sientes que te falta el aire y te cuesta respirar, sin dudarlo, es ese niño que tiene que estar en su morral, en su mochila, con su aerocámara y su broncodilatador, para que él mismo, y yo los enseño en la consulta a cómo usarlo. Exactamente. Y aparte del broncodilatador, que tengan atención si están haciendo ejercicio, que lo paren a tiempo, que avisen. Sí, es que eso también influye mucho en la educación, hasta en los profesores en los colegios. Aquí yo les entrego un tríptico para los profesores de educación física. Este niño tiene que usar una medicación por lo menos 20 minutos, 10 minutos antes de empezar el ejercicio. Y si no se lo coloca y empieza a hacer ejercicio, que lo dejen detenerse para ponerse un broncodilatador, porque a veces creen que es mentira o que el niño, o sea, yo pienso que también uno tiene esa misión de informar al personal educativo de que ese niño tiene un asma y de que él tiene que usar la medicación antes de hacer el ejercicio. Excelente. Vamos a una pausa y ya continuamos. Y continuamos conversando con la doctora Marlis García, pediatra neumonólogo venezolana, radicada en España. Estamos hablando acerca del asma y bueno, en estos momentos obviamente hay que hablar de asma y COVID. ¿Cómo hacemos con estos pacientes asmáticos que hay que tener un poco más de cuidado, la educación? ¿Qué hacemos, Marlis? Sí, eso es una buena pregunta, porque muchos padres tienen mucho temor de enviar a sus hijos al colegio porque dicen que su hijo es asmático y hasta que no se vaya la pandemia no vuelven al colegio. Y eso es imposible. Yo pienso que educando al paciente e insistir en no abandonar el tratamiento controlador si ya lo tiene, los niños enseñarlos, y también eso es una tarea, aunque han demostrado ser un buen ejemplo, el uso de la mascarilla, las medidas básicas que todos tenemos que tener, que es el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos. Y obviamente el COVID es un virus y los virus afectan mucho la vía aérea, y sobre todo cuando hay esa preferencia por la parte respiratoria, donde vemos, y siempre digo, cualquier síntoma que tenga fiebre, tos, dificultad para respirar, inicia el tratamiento de rescate, que hay un tratamiento bien establecido, que es la terapia de rescate con los inhaladores, que es el tratamiento cuando hay crisis, y acudir al médico sin ninguna duda, porque obviamente los pacientes, cuando están bien controlados, el que les dé COVID no quiere decir que les vaya a dar más grave. Eso es importante recalcarlo. Es en ese paciente asmático grave.
Y es importante recalcarlo tanto a los padres como a los niños, o sea, que no entren en un pánico innecesario y que puede realmente Sí. inmunosuprimirlos realmente. Sí, es que lo hemos visto, niños que en verdad están asustados y lo veo, el manejo psicológico de estos niños es muy importante porque ellos como niños ven el reflejo de lo mejor de lo que los adultos hablan y cómo se refieren al coronavirus. Pero a veces yo les digo en la consulta, quítate la mascarilla y eso les da miedo. No, yo le digo, tranquilo, mira, yo tengo mascarilla, tu mamá tiene mascarilla, aquí están todas las medidas, necesito examinar. Entonces yo les explico a ellos que eso no es algo tan malo, pero que bueno, que hay Claro, que cuidarse. sí, definitivamente es así. Y con respecto a la conciencia que tienen que tomar en el momento en que tengan en su entorno o tengan el diagnóstico de COVID, el manejo del niño con el diagnóstico de COVID, ¿cómo Sí, lo abordas? aquí en esta, como decimos uno, en la cuarta ola, desde la tercera, cuarta ola, ya uno ya ha visto más niños con las pruebas positivas y generalmente siempre es una familia, el entorno familiar Completa. completo que tienen coronavirus. Yo simplemente les digo, mira, esto va a pasar como cualquier virus. Siempre hay que recalcar los signos de alarma como la fiebre que esté asociada a vómitos, cefaleas, porque acuérdense que el COVID sí afecta la vía aérea, pero puede afectar también otros Parte órganos y gástrica. sistemas. Entonces, la parte, sobre todo la parte neurológica, la parte, la saturación, pero lo podemos ver por cambios de coloración en la piel, como digo, la respiración del niño, si el niño está muy adormilado, está muy somnoliento, si deja de comer, o sea, que son signos de alarma como para uno llevarlo a urgencia, pero simplemente si es que sabemos que está positivo, hay niños que son hasta asintomáticos y no presentan sino malestar, cefalea, lo que más visto yo es la odinofagia, dolor de garganta, hay niños ya grandes que tienen pérdida del olfato, del gusto, que te dice tengo malestar, pero más nada. Inclusive he visto niños que son asmáticos y que no han presentado ni siquiera una exacerbación y que siguen con su tratamiento controlador. O sea que eso va a depender de cada individuo, cómo está Vale. en ese momento inmunológicamente y cómo maneja la parte de su tratamiento. En el caso de, bueno, nosotros llegamos a varios países, si alguien quisiera hacerte una teleconsulta, ¿cómo te abordas, cómo llegas, cuáles son tus redes, cuál es la vía de poder hacer una consulta? Oye, tengo una duda, deja de preguntarle a esta doctora, ¿cómo hace? Bueno, mi cuenta en Instagram siempre respondo los mensajes directos, que es marlis.pediatra. Me pueden escribir cualquier duda, que así es como que la primera forma de contactarme y ya yo Claro, después le explico a los pacientes cómo podemos hacer una exacto. videoconsulta o inclusive responderle cualquier duda que me quieran hacer por la cuenta de Instagram. Exactamente. Y por último, bueno, yo quiero recomendar tu cuenta porque siempre estás dando como micros educativos y siempre estás dando alguna otra recomendación, no solamente del asma, sino yo creo que es una educación continua que tú mantienes en tu cuenta y que es uno de los objetivos básicos también que nosotros tenemos aquí con el programa Respira Libre, que es la Sí. educación continua del paciente. Entonces los invito realmente a que sigan la cuenta de la doctora. Repítela, por favor. Marlis.pediatra en Instagram. Marlis.pediatra en Instagram para Sí. que vayan conociendo un poco más acerca también de contactarla con respecto a alguna duda que tengan de pacientes con asma y de cualquier otra patología respiratoria pediátrica que ella pueda abordar. Muchísimas gracias, Marlis, por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Sahitza. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, con mis colegas y bueno, agradecida por esta oportunidad. Bueno, Muchas claro que sí, tendremos otras. Muchas gracias de verdad. Un gracias beso. a ti. Igualmente, cuídense.